Me embaracé a los 15. Es una destrucción interna, pero es hermosa. Yo quería abortar. Lo que te choca, te checa. Mi adicción era el enamoramiento. Algo a mí decía, necesito ayuda. Yo la verdad pensaba quitarme la vida porque yo dije, yo no puedo. ¿Pensaste en el suicidio? Sí, totalmente. ¿Crees que perdonaste y aceptaste tu historia? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de AEB, Aprende, Emprende, Viaja, el podcast by Cristian Rosas. Estamos muy contentos y queremos dar la cordial bienvenida a Mone Bucio, una mujer extraordinaria con una historia increíble que ha venido a contarnos, a compartirnos un poco su historia, madre soltera, que está en este punto, en este mundo de transformación. Nos conocimos hace unas semanas, especialmente en un evento de Jorge Serratos, y simplemente habló unos segundos, unos minutos y conectó no solo conmigo, sino con muchas personas. Lo que hizo que me permita invitarle al podcast. Muchas gracias, Mone, por venir. Y sí, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Laura, qué bonito. Pues la verdad que muy entusiasmada porque pues esto es un apoyo mutuo. Sí. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Cuéntanos un poco de ti. Empecemos por el inicio. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue mi niñez? Pues mira, la verdad es que fue normal. Cuando yo, cuando yo nací, mis papás estaban muy preocupados porque yo era una niña muy chillona. Entonces, ellos me llevaron con un pediatra, un doctor, y les decía que podría ser que yo había nacido con un sollozo, llamado sollozo, algo así. Pero mi papá no estaba como que totalmente seguro de eso, muy inquieto. Y me llevaron con una doctora, en que esa doctora dijo, es que es una niña chillona. ¿Llorabas mucho? Mucho. Dice mi papá que cuando yo me quedaba dormida, antes de quedarme dormida, yo veía fijo el techo y seguía algo. Yo seguía algo. Y que, si yo cuando estaba durmiendo, temblaba o brincaba. Y si brincaba, lloraba horrible. Como si me hubieran espantado. Pero era muy constante. Eso los preocupaba. Entonces ya con el tiempo, esta niña se vuelve muy berrinchuda, caprichosa. La adoración de mi papá, era su muñequita. ¿Fuiste la primera hija de No, la última. La última. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 4. Digo somos porque aún cuento a mi hermano, el mayor, pero él ya falleció hace 25 años, 26 años. Fue en el 2001. Y pues soy la más chiquita. Es un hombre, una mujer, mi hermana, luego un hombre y luego yo. O sea, ahorita están 2 hermanas y un hermano. Ajá. Okay. Y bueno, para mi papá pues fui su muñequita, para mi mamá fui una niña en la que le encantaba que me hacía mis caireles, porque mi cabello es muy chino. Y pues bueno, me vestían como muñequita. Entonces yo fui muy consentida, vanidosa, caprichosa, berrinchuda, pues imagínate, ¿no? Entonces luego, emocional, que nació esta niña desde siendo muy chillona, pues esa niñez fue de, si mi papá no me compraba algo, mi mamá no me hacía caso, yo hacía berrinche. Entonces sí fue como que algo... ¿Qué diferencia tenías de edad con tu hermano mayor o hermana mayor? Pues entre unos 15 años, 14 años. Entonces eras la niña de la casa, eras sí, la... súper latosa. La verdad, súper latosa.
sí fue mi niñez muy bonita, la verdad muy bonita, solo que hubo un momento en el que a la familia emocionalmente quebró, porque fue que falleció mi hermano. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía, mi familia dice que iba a cumplir 12 años, pero la verdad yo me encapsulé en mis 10, porque me parece que en esos 11 años fue cuando, que dicen que yo iba a cumplir 12, en esos 11 años fue cuando empezaba como que todo a caer de peso. Era el inicio de la adolescencia. Ujú. Entonces, pues yo digo que tenía 10 años porque todavía estaba en esa niñez, en esa burbujita de sentirme todavía en mi núcleo seguro. Entonces, cuando empezaba yo lo que era mi adolescencia, fue cuando pasó lo de mi hermano, que fue un 31 de diciembre en el que él tuvo un accidente de moto con uno de sus mejores amigos. Y pues él instantáneamente falleció, tuvo muerte cerebral. Y pues ese día yo estaba jugando con una vecina, y al terminar de jugar yo ya me iba a meter a mi casa, pero alguien tocó muy feo y yo dije, pues, rápido, no hay que abrir, a lo mejor se le olvidó a mi amiga algo o alguien viene deprisa. Entonces, cuando yo abrí la puerta era un vecino y ese vecino me dijo, ¿están tus papás? ¿Tu hermano, alguien? Dije, no, ¿por qué pasa algo? Y dice, es que tu hermano acaba de tener un accidente y se lo llevaron al hospital, está muy grave. Yo no pude hablar, yo me sentí mucho miedo. Entonces, lo que sí recuerdo es que él me dijo, ¿estás bien? Háblame, dime algo. Y solo le dije, llévame con mi cuñada. Bueno, yo le dije, llévame con Vicky, que era su esposa. Él ya estaba casado, tenía Y familia tenía y 2 todo. hijas chiquitas. Tenía como 27 años. Él tenía por ahí, ¿no? como, con unos 25, 26, exactamente, no recuerdo, pero tenía esa edad. Ujú. Y pues me acompañó con mi cuñada, yo subí rápido y le dije a mi cuñada que Felipe está en el hospital, que tuvo un accidente. Yo me acuerdo que mi cuñada dijo, no mames, y estaba haciendo la ensalada de manzana para esa noche del 31 de diciembre. Ujú. Y me acuerdo que ella estaba poniendo la lechera en esa ensalada y la dejó así. Entonces, pues esa noche la verdad es que no supe nada. Estaba con su familia, su hermano y su hermana. Y lo que recuerdo es que yo había tenido un sueño muy como extraño. Yo soñé un perro negro que estaba ladrando y ladrando y ladrando. Después, vagos recuerdos de que me despertaron para que yo atendiera una llamada que era de mi papá, en donde mi papá yo le pregunté cómo está Felipe. Dijo, está bien, pero yo no sentí ese está bien real. Claro. Yo sentía en la voz, o sea, es ya como una intuición. Que algo no estaba bien. Ajá. Y al otro día, pues yo me acuerdo que llegó familia de mi cuñada y nos fuimos hacia casa de mi abuelita. Y en casa de mi abuelita era donde velaban a todos los que fallecían de la familia. Y mientras íbamos llegando a la casa de mi abuelita, había una de flores, ¿Un arreglo floral? Ajá, grande, Ujú. que suelen poner afuera en las puertas o en lugares para personas de que se fallecen. Ajá. No recuerdo el nombre. Ok. Y mucha gente, mucha gente. O sea, ya había fallecido. Sí. Yo todavía lo recuerdo, esa emoción. Yo me acuerdo que iba con el hermano de mi cuñada. Y me acuerdo que yo agarraba, o sea, yo no me sentía bien, yo me sentía como que me faltaba el aire. No quería llegar, como que algo me detenía. Entonces, cuando yo llego y entro a la casa de mi abuela, entro a la sala, está la caja, está la familia, y veo a un primo que se parece mucho a mi hermano, aunque falleció. Y lo abracé y me solté a llorar. Y me dijo, está bien, tranquila. Y
Y después vi a mi mamá, pero mi mamá estaba muy tranquila. Yo no entendía por qué, pero es que a ella le inyectaron. Le inyectaron. Con medicamento. Porque había sido muy fuerte para ella. Mucho tiempo después, cuando yo empecé a tener este proceso espiritual del perdón, platiqué con mi mamá. Porque tiempo después, yo empiezo mi adolescencia y mis papás con su duelo, mi mamá se convierte en una persona sobreprotectora conmigo, con mis hermanos, el miedo de ya no perder a alguien más. Ajá. Yo no lo entendía, yo lo veía como un ataque. Entonces peleábamos mucho, éramos como enemigas. Y mi padre, pues, en depresión, se culpaba. Y visitó un ¿cómo se dice? Psiquiatra, en donde este psiquiatra le medicó clonazepam, en el cual lo tomó durante muchos años, pero él vivía durmiendo. ¿Tu papá? Ajá, él solo despertaba para tomar agua, o para ir al baño, o para comer, o para estar un ratito y fumar, y después dormir. O veía la tele y se quedaba dormido. O sea, yo ya vivía ahí en esos años ausencia total emocional con ellos. Pasaste de ser la consentida, la que más atención tenía, a alguien que simplemente ya dejó de existir de cierta manera por lo que sucedió con tu hermano. Así es. Entonces, y en la edad más dura, ¿estás de acuerdo? Cuando uno más amor o atención necesita es la adolescencia, por ese cambio que uno tiene de pasar de ser niño a adolescente. Sí. Entonces ahí lo que sucedió es que yo lo tomé como un abandono. Y de las 5 heridas que teníamos en la infancia, esa es la que más se empezó a alimentar, o empecé a alimentar yo. Entonces fue la del abandono, rechazo y injusticia. Entonces yo no entendía, obviamente, estaba chiquita. Y todavía el duelo y la crisis, el crecimiento de la adolescencia, pues me peleaba con mamá, con mi papá. Pues yo decía, pues yo quería salir a jugar, y él era el que me decía, quiero salir a jugar, o quiero esto, y sí, pero ahora estaba durmiendo. Y nada más volteaba y decía, no, siempre estaba en el sillón, algo así. Me enojaba. Ya tiempo después conocí al papá de mis hijos. Él fue mi primer amor, él fue mi primera vez, él fue mi primera hija, mi segundo hijo. El casarme por la iglesia, el casarme por lo civil, pero fue porque yo tenía ese vacío de no tener emocionalmente mamá y papá, y que había alguien que me gustaba y que llenaba eso, y me regalaba peluches. Teníamos un noviazgo muy bonito. ¿Qué edad tenías ahí? Yo lo conocí a la edad de los 14 años. Me embaracé a los 15. Yo estaba ensayando para mis 15 años. Pero al final fue boda. Entonces, pues, duramos casados 4 años y medio más o menos. Ahí empieza una nueva etapa en tu Sí. vida. Definitivamente Sí. dejas de ser la niña, la adolescente, y te conviertes en mujer a los 15 años. Sí, todo lo quise vivir muy rápido. Te casaste porque, obviamente, imagino que lo amabas, pero ¿fue por decisión o porque dijiste, no, ya, en mi casa no estoy bien, no, aquí las cosas están mal, mejor hago mi matrimonio? Pero ¿fue porque lo conversaron o simplemente No, ¿Cómo sucedió el casarse a esa edad? Porque no es fácil, ¿no? Yo, por el enamoramiento. El enamoramiento en el que era, pues, él me da todo, con él me siento bien, pues ya estoy embarazada, y yo la verdad es que yo quería abortar. Y yo le dije a mi hermana,
estoy asustada, estoy chiquita. Y mi hermana me dijo, a ver, Montserrat, mi abuelita tuvo a los 16, mi mamá a los 16, yo a Roberto a los 16, a mi sobrino. Y así. Ah, o sea, venía de Ajá, ya venía un generación en patrón. Wow. Ya venía también un patrón. O sea, yo tenía el destino ya de que Claro. tú tienes una misión. Entonces, pues con todo el miedo y así, pues hablamos con mis papás. ¿Qué edad tenía el papá de tus hijos? Él me lleva 6 años. Sí, yo tenía 14 y él tenía 20. Ok, ya era mayor de edad, ya era. Sí, entonces, pues él tenía miedo obviamente para alguna demanda o algo, porque yo era menor de edad. Pero no, la verdad es que él no es mala persona. Él tiene una historia extraordinaria de vida. Es un hombre resiliente que de verdad él es el papá de mis hijos y lo admiro mucho, lo aprecio mucho. Él y yo tenemos un lazo para toda la vida y es un respeto. Y yo la verdad es que desde un principio en el que cuando no funcionó, porque duramos casados 4 años y medio, cuando no funcionó, porque éramos muy jóvenes, no sabíamos lo que estábamos haciendo realmente, pues yo comprendí que al no saber qué estábamos haciendo, lo más lógico es que no iba a funcionar. Que ya no estábamos en los tiempos de como mi abuelita, que pues ahí estás y ahí ya te quedaste. Marido es o esposo y... Las generaciones sí cambian, y cambian para bien o para mal, es como lo elijas. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que me enteré de una infidelidad de parte de él, pero cuando lo hablamos, yo creía que había sido una infidelidad, pero entre los dos nos distorsionamos. Creíamos que yo a él y él a mí. Era una contradicción de que no había comunicación, no sabíamos. Éramos tan jóvenes que no sabíamos comunicar, no sabíamos qué hacer con... ¿Cómo se barajea eso de los lenguajes del amor? Que son 5, yo no sabía ni eso. O sea, no decía, pues, ni de terapia de pareja, porque para mí, mi creencia era de que terapeuta, estás loco. Entonces, pues, no, nada de eso. Te embarazas, te casas y tienes inmediatamente casi tu segundo hijo. La primera es niña. Niña. El segundo es niño. Y luego... El tercero es niño. Y es año. Sí, es 1 año, 4 meses. Mi hija, mi hijo, y mi hijo del medio al chico es 1 año, 6 meses más o menos. O sea, tenías 15, 16, 17 y 18. Y a los 18 decidí operarme. Y ya. O sea, apenas estaba pasando a mayor de edad y ya tenés 3 niños. Sí, estaba apenas terminando la adolescencia. Y aprendiendo a ser responsable. ¿Y lograste terminar la preparatoria? No, lo dejé. La verdad es que sí lo dejé. Es más, terminé la secundaria y ni siquiera hice el examen ni nada para una preparatoria, para una admisión de una preparatoria. Entonces, no. Con los años después la hice abierta, costó muchísimo. Y quería una carrera porque yo me sentía un fracaso total. Yo me sentía una dejada, una cornuda, mala información. Entonces, esa información que yo escuchaba era, pues, fracaso es malísimo, dejada es malísimo, cornuda, o sea, que te hayan puesto el cornudo, malísimo, o sea, estás de la chingada. Yo estoy mal, todo me pasa. Sí, exacto. Entonces, mala información. Así viví mucho tiempo. Yo no quería hacer eso sola, yo no quería estar sola, no quería ser mamá soltera, ¿no? Entonces, me sentía otra vez abandonada, rechazada, traicionada, entonces humillada. Se iba sumando más heridas a mí. Conforme el tiempo, pues empecé a querer tener parejas, a buscarme con parejas.
Entonces, a ser dependiente emocional. En mi casa siempre me dijo mi papá, aquí no vas a traer a quien tú quieras, tú ya estás divorciada, elegiste eso, separarte del papá de tus hijos, aquí no vas a andar trayendo a nadie, porque tienes una hija y esa hija va a tomar un ejemplo. Eso se me quedó grabadísimo. Y bueno, más aparte, a su manera, en su dolor de mi papá, en el quererme proteger, hubo algo de la manera equivocada que me dijo, que me marcó, en el que él me dijo, hija mía, si tú tomas esta decisión, nadie va a quererte con 3 hijos. Nadie va a querer echarse una responsabilidad así. Una madre soltera con 3 hijos. Vas a tener que hacerlo sola. Y si están ellos grandes, cuando estén ellos grandes, probablemente ya tendrás una pareja. Y pues yo todavía estaba como enojada en ese entonces. Yo dije, no me interesa, ahorita no. Y más aparte, todos son iguales. Todos los hombres son iguales. Y te lo digo yo que soy hombre. Y yo, pues bueno, ¿no? Y yo dije, ok. Yo lo noté eso como muy triste. Lo noté como una herida más, como un ataque más. Porque dije, es que yo no quiero estar con alguien que sé que me... Te traiciona, te engaña. No, o sea, yo dije, pues mis papás no... Mi papá no tiene otra pareja, no tiene otra familia. Siempre ha estado con mi mamá. Siempre, o sea, como pareja normal se pelean, lo que sea. Pero otra pareja afuera, no. Como, porque yo sí. Ni mi hermana decía, ¿cómo? No. Entonces, dije, no. Y todavía lo que me dijera mi papá, pues yo lo notaba como un cuidado. Pero me herí. Yo lo agarré como todos son iguales, todos me van a engañar, nadie me va a querer, en serio. Pero aún así yo quise buscar una pareja, no hacerlo sola. Entonces, pues no funcionaba. ¿Por qué? Porque yo estaba con esa idea de que todos son iguales. Y era celosa, era insegura, tenía mucha carencia. Entonces, cualquier cosita que pasaba, que con el celular en la mano, que de repente el celular escondido, o que de repente hasta el baño con el celular, no, yo reaccionaba horrible. Porque estaban esos celos por trauma, ese celo por trauma pasado de lo que había yo vivido. Y era así. Entonces, pasaron los años, fue creciendo esa dependencia emocional y el apego ansioso. Yo no sabía qué era eso, porque me enteré al haber elegido tomar terapia en mi última relación que no funcionó, en el que definitivamente me rompí el corazón, porque una vez más otro hombre me engaña. ¿Te enamoraste por segunda vez? No, esa fue, fíjate, yo tuve, al papá de mis hijos fue mi primer novio, luego de ahí tuve otra relación, de ahí tuve otra relación, de ahí tuve otra relación con un español, que de hecho fui hasta España, porque sí quería estar con él. O sea, la dependencia emocional tan fuerte que tenía y tan el apego ansioso que no quería dejarlo ir, viajé hasta España para demostrarle que sí quería estar con él. Esa es otra historia. Él nunca me quiso ver porque había regresado con la mamá de sus hijos. Pero bueno. Entonces, ahí me tomé como que 2-3 años porque yo no quería ir con nadie. Entonces, uno de mis sobrinos me invita a un coaching personal en donde son unos cursos muy buenos. Yo dije, me enamoré en el primero, tomé el segundo, me enamoré, tomé el tercero y dije, ok, y me convertí en un staff por cierto tiempo. Entonces conocí a un chico que se convierte en mi última relación. Pasa pandemia y empezamos a vivir juntos. Pero en ese lapso de vivir juntos, empiezo yo otra vez con esos celos de mi trauma pasado de por qué estás con el teléfono en el baño. ¿Por qué el teléfono no me dejas verlo? O porque es privado, es así, cosas así. Y bueno, era muy intensa. Se repitió el patrón. Se repetía y se repetía, pero yo no lo veía, obviamente no. Entonces, él me dijo que pues que no,
ya, definitivamente no estaba funcionando. Yo estaba en una crisis totalmente en mal, en el que yo lo corrí. Dije, no quiero saber nada de ti. Pero después, no, siempre sí, que no sé qué, y regresa y así, ¿no? O sea, no, definitivamente nada. Y yo dije, no, necesito ayuda. Algo a mí decía, necesito ayuda. Entonces, una amiga de mi mamá de muchos años le conté. Siempre fue muy cariñosa. Y me recomendó ir con un terapeuta con el que ella iba. Entonces, fui con este terapeuta y me gustó, me sentí cómoda. Desde que crucé esa puerta y que era su estudio, área de trabajo, me sentí muy cómoda. Entonces, ahí fue por más de 5 años. Entonces, yo al tomar terapia, al principio fue muy incómodo porque dije, yo no estoy loca. Pero no era eso. Era sanarme yo. Era saber qué estaba haciendo mal y por qué lo estaba haciendo mal. Aunque al principio yo lo tomaba como, es que me voy a desahogar con alguien que tiene experiencia. Ya no me voy a desahogar con una amiga o llorar con una amiga, en donde pues estamos tomando y de repente pues al otro día me levanto con desvelo, tal vez cruda, o fumé mucho y tengo esta taquicardia y al final no hice nada. Lo único que hice, peor que ella. Exacto, al final no hice nada. ¿Qué hice? Lo único que hice fue distraer esa parte en la que me estaba gritando, óyeme, aquí hay que arreglar algo. Aquí hay un patrón, aquí hay un trauma, aquí hay algo que necesitas verlo, sanarlo, aceptarlo, integrarlo y ahora sí trabajar en ti para poder el ser tu pareja para poder atraer esa pareja que tú quieres. Yo no sabía eso, obviamente. Entonces, pues ya duré más de 5 años con mi terapeuta y fue un proceso al principio muy incómodo. Ese terapeuta le agradezco muchísimo porque él me estaba apretando mis botones a cada rato, que era lo que necesitaba. Hubo un momento en el que yo le dije, yo no quiero ser como mi mamá. No quiero. Y se lo dije llorando y con coraje. Y él, me acuerdo que él me dijo, eres como tu mamá. Ya eres como ella. Y sabes que dentro de las preguntas que tenía era, si tienes que identificarte con tu mamá o con tu papá, ¿con quién lo harías? Y me lo acabas de contestar, porque estás de acuerdo que cuando uno ya reconoce, el primer paso es reconocer, ¿no? Tengo que arreglar algo está mal dentro de mí. El segundo paso es encontrar quién te puede ayudar. Hay muchas maneras, terapias, coach, mentores, psicólogos, psiquiatras. Y después es identificar y regresar a tu raíz, ¿no? Al origen. Y generalmente en nuestros padres, en nuestra niñez y adolescencia es donde sale esto, de qué nos marcó tanto o por qué no nos gusta algo y nos damos cuenta que quizá nuestros padres es el espejo, somos el espejo de lo que ellos nos mostraron. Sí, de hecho ese día fue de las primeras terapias. Te juro que yo dije, yo no voy a volver. Yo no vuelvo. Encima estoy pagando, dije. Sí, o sea, estoy pagando para que me diga que, o sea, ¿por qué me lo dice? Yo Claro. no entendía, pero es parte del trabajo. Es que requiere hacer una incomodidad para moverte, pero bueno, entonces yo recuerdo muchas cosas, entre ellas también cuando me dijo, yo no lo entendía, me dijo, Mon, yo trabajo con Alcohólicos Anónimos y eso se llama codependencia. Y yo dije, codependencia, no entendía nada, o sea, no. Pero yo estoy aquí, él es el experto, yo me estoy desahogando y él me está ayudando, ¿no? Pero también lo veía como de la manera errónea. Él me está ayudando. Cuando él lo único que estaba haciendo es, yo te digo y tú te ayudas, tú te guías.
Entonces, bueno, hubo un momento en el que cuando me dijo una parte de los alcohólicos anónimos, de la codependencia y de los dependientes, cuando tocó dependientes, yo me enojé. Una vez más me enojé. Tocó tu ego. Sí, una vez más me enojé. Yo dije, no, yo no soy una alcohólica, yo no soy una persona que es ¿cómo Se se desespere dice? por el alcohol. Ajá, pero no tomo, fumo, sí, dije, sí fumo, pero ¿por qué me lo dice? Pues porque buscaba hombres. O sea, yo era como, digamos, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. ¿Cómo se le dice a una persona cuando es alcohólica o cuando es drogadicto? Que es, ¿Adicción? Ándale. Mi adicción era el enamoramiento. Me el sentirte encantaba. que te enamoren, el sentirte querida en realidad. Exactamente. Uh-huh. El sentir eso de que, pues, sí me quiere, sí le gusto. Y sí, era como que, o sea, para mí eso era mi droga. Eso era. Y yo no lo entendía, yo me enojaba. Entonces, así pasó mucho tiempo hasta que, híjole, ya aquí en Canadá, yo ya no quise tener ninguna pareja más. O sea, ya llevaba más de 3 años soltera. Y vengo a Canadá y Dios mío, o sea, qué europeos, qué occidentales, qué un montón. Yo dije, uy, aquí soy. Dije, pues la dependiente emocional otra vez salió así como a flote, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Entonces, no, pues que Bumble, que Tinder, que ¿qué otro? ¿Cómo se llama? Facebook Dating. Dije, pues ya. En alguna lago. Ajá, yo quería una pareja. Dije, aquí. Si no es en México, pues es aquí. Pero ¿qué me hacía creer que si en México no me trabajé, en cualquier parte del planeta Tierra, si no me trabajaba, no iba a funcionar con nadie? Porque esa creencia, ese patrón y todos esos condicionamientos que tenía de ideas no hacían que yo funcionara, que yo floreciera con alguien. O conmigo y que esa flor se la compartiera a alguien. Entonces, conocí a un ucraniano. Y este ucraniano, la verdad es que me encantaba. Me regaló flores. Yo recibía flores del papá de mis hijos. Él fue el primero en todo. En casarme, en tener hijos, en mi primera vez, en que me regalara flores. Entonces, llega esta persona y me empieza a tratar así. Te voy a llevar a un lugar extraordinario con una vista que no sé qué. Hicimos un como picnic y me encantó que cuando abrió su cajuela tenía todo preparado. O sea, todo preparado, que el vino, que las copas de plástico, que la pizza, todo lo super organizó. Yo, ¿te ayudo en algo? No. Tú solo disfruta. Yo me encargo de todo. Me sentí enamoradísima, ahí caí. Entonces, vienen los celos. Porque él es marino de los ferries, biciferries. Y pues no me contestaba 2-3 horas y yo ya estaba pensando mal. Ya estaba de celosa. No me contestaba un día entero o 2 porque hacía viajes hasta Seattle y yo me sentía mal. Ese trauma por celos otra vez volvía. Ese patrón que yo tenía otra vez volvía a volver a hacer lo mismo y a volver a pensar todos son iguales. Nadie me va a querer. Y todos me engañan. ¿Qué va a ser diferente? Entonces, ahí estaba otra vez. Se aparecía otra vez esa sombra. Bueno, corté con él. Fue un 28 de octubre. Fue muy doloroso para mí porque estaba el apego ansioso. Entonces, yo no quería, iba a perder el trabajo. Con mis hijos era muy... Como yo estaba en un duelo, cuando las personas tienen un duelo, en su mayoría es estar enojados. La tristeza es reflejarla como enojo. Entonces yo, como siendo muy reactiva, empecé a ser muy tóxica con ellos. A gritarles, a ser hiriente verbalmente.
Y eso ya lo venía haciendo desde hace años, desde que me separé de su papá. Pero se aumentaba con cada decepción amorosa mía. Entonces como que, digamos que me desquitaba. Entonces mi hijo el menor, aquí la marihuana es legal, o sea, legal. Entonces mi hijo el de en medio se enojó con el menor y me dijo a mí, te tengo que decir que tu hijo se estará drogando. Y ya me tiene harto. Hace lo que quiere. De mis 3 hijos, el menor agarró no es que agarrara, es que a él le pegó la adolescencia a full. Y yo, que yo no había vivido mi adolescencia, yo no sabía qué hacer con él. Siempre estaba con duelo tras duelo emocional conmigo. Por esa dependencia de querer no estar sola. Entonces, yo me le quería ir encima. Y mi mamá me dijo, no hables con él así, no le grites. Lo que necesita es que lo entiendas, que lo escuches. Pero yo no sabía escuchar, no me sabía escuchar y yo no sabía escuchar a nadie. Yo me estaba lastimando y lastimaba. Era lo más lógico para mí. Entonces, cuando hablé con mi terapeuta de eso, yo le dije, yo no quiero ser mamá. Yo ya me rindo. Ya no puedo. Yo dije que yo no quiero hacerlo sola. Yo no quiero hacerlo sola. Y hace como 7 años, en una decepción amorosa que fue la más fuerte, que fue cuando viajé a España y regresé a México, con la decepción de que pues no me quiso. Y sí estaba, o sea, a lo mejor sí estaba con la mamá de su hijo de su hija y siempre estuvo con ella. Y cuando estaba en México estaba conmigo. O sea, fue como que otra vez decir y verificar que la vida me está diciendo, sí, nadie te va a querer con 3 hijos. Mamá soltera y todos son iguales. O sea, como que la vida me estaba diciendo eso, pero yo lo veía así, con mi dolor. Entonces, esa noche no dormí, estuve llorando. La verdad, yo tenía ya pensamientos en los que dije, yo no puedo hacer esto. En lo que yo la verdad pensaba quitarme la vida, porque yo dije, yo no puedo. ¿Pensaste en el suicidio? Sí, totalmente. Y más porque pues yo me peleaba muy feo con mi mamá. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 28 años, 29. Uh-huh. ¿Por qué crees que la terapia, porque entendí que pasaste algunos años en terapia, ¿por qué crees que esa terapia no funcionó para que a pesar de que estés en ese tiempo, algunos años en terapia, se volvió a repetir la misma historia nuevamente? Pues mira, cuando yo te hablo de esta idea que tuve esa noche, porque fue cuando regresé de España, que llegué de día a México, estaba deprimida, vacío total, no sé cómo llamarlo, pero era totalmente tristeza. Yo todavía no tomaba terapia en ese entonces. Okay. Entonces yo solo lo estaba procesando. No sabía cómo, simplemente lo estaba acumulando. Después de eso empieza la terapia. Después de eso llega mi sobrino, porque me tomó años, no quería saber de nadie. Estaba muy, muy aislada, muy amargada. Mi cara, toda mi familia me decía, Monse, me dicen ¿qué te pasa? Que estás muy amargada. Todo el tiempo estás con cara de enojada. Todos en mi familia, todos. Había reuniones familiares y no querían ni hablarme porque yo estaba seria, o sea, reactiva. Entonces, mi sobrino me invita al coaching personal porque él lo toma y su novia lo invita y después deciden invitarme y él habla conmigo. Y lo tomo y empiezo a ver un poquito más como de aclaración, de decir que sí existe algo, sí hay de otra. Entonces, conozco a esta pareja con la que llega la pandemia, vivimos juntos, no funciona y elijo tomar terapia. Entonces de ahí cuando elijo tomar terapia,
me doy cuenta de que solo estaba desahogándome. Mi terapeuta picándome mis botones para darme cuenta, pero no me daba cuenta. Entonces llega este ucraniano y fue un casi algo, no fue una relación, fueron como 2 meses, que para mí fue como que, wow, este hombre es maravilloso. Tomo mi terapia porque mi hijo se está perdiendo. O sea, yo me estoy perdiendo y mi hijo se está perdiendo. Te estás llevando a ellos. Ajá. Esa terapia que tuve con él, yo le dije, ya no podía más. Ya no. Y estaba recordando cuando yo había dicho eso, una noche oscura del alma. Así podía decirlo, porque antes no lo sabía, pero ahora sí. En donde yo quise crearme la idea de cómo me voy a quitar la vida. Tal vez me voy a colgar, sí. Me voy a aventar en el metro. Pero algo tengo que hacer porque esto no lo voy a pasar sola. Ya no puedo, no sirvo, soy un fracaso, es real. No puedo. Entonces, fue un berrinche, totalmente. Yo esa noche estuve llore y llore. Y esa noche yo soñé, en un sueño estaba yo en un lugar en donde yo no sentía nada. O sea, no, era total así como, como respirar así, qué tranquilidad. Como cuando te acurrucas ya en tu cama y sientes ese, ya. Así fue total mi sueño. Y había una luz que no me lastimaba. Simplemente era una luz. En el cual yo no veía así como que algo, no. Nada, solo era una luz. Era un estado y una voz que me dijo, tú elegiste esta vida, no para que te amen. Tú elegiste nacer para ser un maestro, para enseñar lo que es el amor, para enseñar lo que es el miedo, para enseñar lo que es la frustración, el enojo. Tú no naciste para que te amen. Yo desperté y me sentí mal, porque dije, a ver, Dios me dijo, o sea, soñé con Dios y me dijo Dios que yo no, a mí nadie me va a amar, que yo tengo que enseñarlo. Lo que buscaste todos estos años no va a llegar. No, exacto. Ni búsquese, porque no está. O sea, nadie te va a amar. Tú eres la que vas a enseñar cómo amar. Y yo dije, no, eso no fue un sueño con Dios. O sea, no. Y yo se lo platiqué a una amiga. Y esa amiga me dijo, yo he sabido de personas que han estado así y que es un mensaje. Y yo dije, no. Pero yo estaba enojada. Y ahí yo empecé a enojarme con Dios. Entonces, pasaron los años. Decido tomar las cosas diferentes, entre comillas, pero volví a hacer lo mismo, el mismo patrón. Y aquí es donde se dio. No funcionó con esa persona. Esa noche que terminé de hablar con el terapeuta, no podía dormir, estaba inquieta. Me levanté y en mi sala, yo ahí dije ya, yo dije no, yo no te puedo explicar que si fue mi mente, no, fue como inercia, ya en automático, en el que me hinqué. Dije, no puedo, ¿dónde estás? Adiós. Uh-huh. ¿Dónde estás? Yo no puedo. Ayúdame. Me quedé dormida ahí. Y la misma emoción del sueño que había tenido hace más de 7 años. Y la misma voz, donde solo dijo, recuerda. Cuando yo me desperté ese día, me fui al trabajo con ojos de sapo, que había llorado horrible. Pero pues como usas lentes y todo eso, casi no se nota. Bueno, por seguridad. Entonces estaba en un área donde tú puedes escuchar música, lo que sea. Entonces yo decidí en ver en YouTube cómo educar como mamá soltera,
cómo educar a tus adolescentes, a tus hijos adolescentes. Y me salió uno en donde es de BBVA, Crezcamos Juntos. Y me llamó la atención, dije, lo voy a escuchar. Y me gustó, dije, muy bueno, muy bueno. Entonces empecé a escuchar otro, y llegó el de Jorge Serratos, el de su historia de vida. Ese día, cuando yo llegué al trabajo, yo sabía que había personas nuevas que llegaban porque se habían esguinzado el pie, como yo, que me había esguinzado el pie, o la muñeca, o accidente. Y había llegado un muchacho que yo decía, ese muchacho se me hace conocido. A lo mejor lo vi en construcción, quién sabe, ¿no? Entonces, ese día que yo escuché lo de Jorge Serratos, yo estaba llorando. Estaba un trabajador de este lado, había 2 trabajadores atrás de mí y enfrente de mí este chico que yo decía, se me hace conocido, pero no sé de dónde. Cuando termina su historia de Jorge Serratos, yo no paraba de llorar, pero yo estaba en lo mío, seguía trabajando. Veo hacia, o sea, así normal, y enfrente de mí, ese chico, yo decía, se parece a alguien, a mi hermano, el que falleció. En ese momento, internamente hubo un llamado en el que dijo, es momento. Pero yo estaba llorando, yo estaba totalmente conectada conmigo. Esa historia que él hizo, yo dije, es que yo no soy una mala mamá, porque él habla de su mamá. Lo estoy haciendo bien, así como termina su historia, que lo estás haciendo bien. Y que el momento en el que él habla de su padre, en el momento en el que él habla de su madre, y se da cuenta de que era perdonar, fue donde dije, es que es perdonar. Mis papás pasaron por un duelo, y yo estoy pasando por un duelo en el que mi hijo se está perdiendo, y en el que no quiero que llegue a pasar. Yo decía, pues no quiero que se muera mi hijo, porque si se va a las drogas, es que no sé qué vaya a pasar, pero lo más seguro es que pues, algo puede pasar malo y morirse. Entonces toqué lo que mis papás en duelo pasaron. No en el mismo grado, pero es en la misma emoción. Cuando siento ese llamado de él, que es el momento, es ahora, empecé a perdonarme. Y empecé a hablar con mi hermano, porque sabía que esa persona se parecía a mi hermano, pero fue como un regalo para mí, en el que papá me dijo, te voy a presentar a las personas para que puedas trabajarlo. En esencia, en energía. Entonces, lo que sucedió ahí fue que yo hablé con mi hermano y dije, yo te culpé por tu muerte, porque te culpaba porque mi papá no vive, se la pasa durmiendo, medicado, se culpa, tristeza, fuma mucho, mi mamá peleando constantemente. Yo no sé si me quiere, yo no sé si la quiero. Entonces empecé, yo lloré, que nadie se dio cuenta. Yo estaba en un momento tan vulnerable que me fui al baño y le escribí a mi mamá y le escribí a mi papá. Le dije, te amo mucho, ahora sé lo que es sentir ese duelo, pero también sé lo que es tener un niño herido, porque yo tengo una niña. Porque estaba trabajando eso con mi terapeuta, empecé a trabajarlo. Porque mi terapeuta me dijo, lo que estás haciendo, Mon, estás repitiendo un patrón. Y eso viene de mamá y papá. Entonces necesitamos ver cómo fue esa niña. ¿Quién es esa niña? Entonces de 0 a 7, de 7 a 14. Y de 7 a 14, que estaba trabajando con mi terapeuta, justo
fue cuando escuché esa historia de Jorge Serratos. Y justo de 7 a 14 años fue cuando pasó lo de mi hermano. Entonces, todo se enlazó. Ahí se hizo ese trabajo interno. Ahí empecé a hacer el viaje del héroe. Ahí empecé a sanar a mi niña interior. Después de eso, un podcast conectó a otro, un video conectó a un podcast conectó a un audiolibro. Empecé a devorar audiolibros, empecé a devorar libros. De ahí, otro podcast hablaba de un curso de semiología de la vida cotidiana, de un doctor que hablaba y parecía que me estaba jalando, así de que ven, así, porque dije, ay, pero es que está haciendo promoción pues, de sus cursos, ¿no? Por eso me está llamando. Pero a la vez dije, no, esto ya no es casualidad. Pagué sus cursos, fueron 12 cursos, en el cual es Conócete a ti mismo. Empecé a conocerme y sin abandonar ese trabajo interior. Entonces, curso 1, curso 2 hasta el 12, encontré mi vocación personal, que es madre soltera por ahora. Vocación profesional, escritora, estoy escribiendo mi libro. Y estoy forjando una futura conferencista para mamá solteras desde jóvenes como yo, o papás solteros, mujeres que igual no se viven en esa parte de sentirse en dependencia emocional, hombres también. El armar el proyecto de vida, yo escuchaba que proyecto de vida, y empezar a armar ese proyecto de vida para poder hacer un match con esa pareja. Y ya no como una dependencia, ya no como un patrón que tenía, ya no como un trauma de celos que tenía, sino que ya empecé, digamos, lo que constantemente vivía en mi oscuridad. Y cuando se empezó a alumbrar esa oscuridad, empecé a ver todas esas heridas que me daban miedo, que no quería aceptar, que no quería ver. Y al verlas, sanarlas, me hizo el comprender que todos tenemos errores. Todos venimos de papá y mamá que también tienen un niño herido, una niña herida. Que no solo eso, los abuelitos también. Y no solo los abuelitos. Vienen de padres que no sabemos, que nos insertaron patrones, creencias, condicionamientos. Y el alumbrar eso, para mí fue llevar la palabra en alto con pasión, porque es ver más allá del error. Y es como dijo Jesucristo, estando en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es Dios en tu vida? Mi papá. El papá bueno. Uh-huh. Digamos que... Y el que te corrige. Uh-huh. Digamos que mi papá es mi papá biológico, mi mamá es mi mamá biológica, pero el papá de todos, de todo, es Dios. Yo le llamo papá, porque mi niña interior está con él. Y él vive dentro de todos. Existen caminos, religiones, ideas, pero todas conducen a un mismo camino, a un mismo punto, que es aquí dentro. Si tuvieras que darle un consejo a una madre soltera, seguramente hay muchas que nos están escuchando, y yo conecto mucho con tu historia porque yo vengo de una madre soltera. Y obviamente yo siempre todo lo que he hablado y este podcast nació gracias a eso, ¿no? El contar o el querer transmitir mi historia desde hijo. Pero tú eres una madre que tiene ahora hijos adolescentes y que en un punto de tu historia dijiste: entendí lo que mi mamá sentía, a pesar de que, gracias a Dios, no perdiste a tu hijo físicamente, pero te diste cuenta que lo estabas perdiendo emocionalmente.
ahora entendiste quizá lo que ella sentía. Una parte muy pequeña. Sí. Una parte muy pequeña. ¿Qué consejo o qué, en tu experiencia, qué le dirías de una madre que quizá está pasando algo parecido? Pues mira, hay algo que aprendí que es muy bonito decir. Yo no puedo aconsejar a nadie, pero sí te puedo dar un punto de vista en el cual a mí me funciona. Y si te funciona, tómalo. Y es soltarle todo a papá. Es soltárselo a Dios. Porque yo viví muchos años en un modo de supervivencia, que es en energía masculina, que es el controlar todo, el querer controlar todo, el querer que no les pase nada, y que como no quiero que les pase nada, se los digo de una manera la cual, como lo aprendí, que puede ser hiriéndolos, o puede ser un pasivo agresivo o un agresivo total. El pasivo agresivo es de que pues, no te digo nada, te ignoro y te dejo de hablar. Y probablemente mi hijo puede decir, pues no me ama, le valgo. O muy agresivo en el que pues es lo mismo, no me ama, no me quiere, me lastima. Entonces ni por un lado ni por el otro. Lo que sí es confiar, soltar ese control. No soltar de que haga lo que quiera, no, soltar ese control. Porque para empezar, ese control lo que está haciendo es matar a una misma por dentro. Y como nos está hiriendo, lo que vamos a hacer es herir al otro, en automático. Entonces sí es entregarle todo a Dios, porque hay algo que cuando a mí me lo decía mi terapeuta, no lo entendía hasta después. Que me decía, amor, siempre, Dios, hágase tu voluntad que es la mía. Y es total real. Y es muy difícil entrar en esa voluntad, ¿no? Sí, por el apego. Es que viene el apego. Obviamente como mamás, como papás, como hijos, no queremos que se muera un papá. No queremos que nos corte la novia. No queremos que se mude el hijo porque ya se va a casar. Es un apego. El desapego, bien, bueno, es que yo soy muy, muy fan de libros y todo esto del conocimiento y filosofía. Pero por ejemplo, Carl Jung decía, no hay comienzos sin despedidas. Entonces, ahí lo que dice es que no hay comienzos y despedidas. Y sin despedidas es tener el apego de que pues nada va a cambiar, que todo sigue intacto. Pero es volver a controlar. Y ese control te lastima. Y no solo a ti, lastima a tu entorno. A todos los que están contigo. ¿Crees que perdonaste y aceptaste tu historia? Sí, que me perdone a mí. Y perdonarse a uno mismo. Llega el perdón radical. Porque, te repito, cuando dijo Jesucristo, porque fíjate, yo vi la película, estaba en mi proceso de espiritualidad y fue hermoso. Bueno, es que es caótico, es hermoso y es tan... Es que, ¿cómo podría decirlo en una palabra? Es una destrucción interna, pero es hermosa. Duele muchísimo. Es mucho dolor. Pero es que es la muerte del ego. Es la muerte de ese otro yo que quiere juzgar, quiere culpar, quiere hacerse víctima y quiere decir que todos tienen la culpa y que yo no. Cuando pasa esa destrucción y esa muerte simbólica, empieza a darle voz, se le empieza a dar voz al espíritu, al alma, a la esencia. ¿Qué es lo que está conectado con Dios? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando yo decido ver la pasión de Cristo, tuvo muchísimo sentido. Empecé a tener sueños, empecé a tener mensajes, empecé a tocar ese misticismo experimental, en el cual ya lo que pasaba no es casualidad, es una causalidad. Son mensajes. Y en esa película sale un momento en el que
aparte de que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí fue una revelación en el que, en mi muerte simbólica del ego, de que el ego decía, Él es culpable. Y como es culpable, ¿qué requiere? Un castigo. A Jesucristo lo castigaron. Siendo inocente. Siendo inocente. Trayendo la salvación, que es el amor incondicional. Y cuando yo vi eso, no paraba de llorar. Yo dije, Dios, o sea, yo he juzgado. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ha sido a mí misma. A mí misma. Primero a mí. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a juzgar a alguien, en automático ya me lo hice a mí. Porque en el libro de los 4 acuerdos dice, es tu reflejo. Es son tu espejo. Y mucha gente dice, y sí hay un dicho, lo que te choca, te checa. Lo que te choca es lo que tú estás pensando de ti. Porque no es lo que estés, no es que sea esa persona, eres tú. Es tu proyección, es tu ego. Y cuando lo miras, tiene muchísimo valor, muchísima revelación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ego te ciega. Y hubo una escena en donde aparece el diablo cargando a su hijo. Mientras a Jesucristo lo están, mutilando. Y María está todos ahí mal. Y el diablo aparece con su hijo y diciéndole, ¿dónde está tu padre? Yo aquí tengo a mi hijo. Lo interesante ahí es que ¿quién era el único que podía ver al diablo? Jesús. Totalmente. ¿Quién es el único que puede ver su sombra? Nosotros. Uh-huh. Ese es el ego. Uh-huh. Nuestra sombra es el infierno y nuestra luz es Dios. Entonces, coexistimos, pero ¿a quién? ¿En dónde vivimos? En su mayoría en la oscuridad. Entonces tenía muchísimo sentido esa película ya para mí, y más con el despertar espiritual, con los cursos que estuve tomando, con los libros, todo. Entonces dije, no, yo la verdad me uno a esto y empecé a escuchar un curso de milagros. Es que libro un curso de milagros en otro podcast. Es que en otro podcast, es que un libro, un curso de milagros. Dije, ok, van más de 3 veces que escucho ese libro. Acuérdate que no existen las casualidades. Estás en un misticismo experimental. Bueno, mis hijos me dicen, ¿qué quieres de Navidad? Y yo, un libro. Ay, ya tienes muchos libros. Y yo, quiero un libro. ¿Cuál? Un curso de milagros. Ok. En plenas fechas, a los 2 días llegó. Fue increíble, porque mi hija me dijo, yo lo pedí y según iba a llegar casi a tu cumpleaños, en enero. Y llegó a los 2 días. Y yo, sí, yo sé por qué, yo entiendo por qué. Cuando estoy leyendo un curso de milagros, empieza a decir lo que tuve en mi sueño hace 7 años. ¿Qué fue? Los que escuchan el llamado están listos para acercarse a la filiación. La filiación se llama familia. Y los perdonados irán con sus hermanos a alumbrarlos para que se perdonen, siendo unos maestros. Y cuando leí que siendo unos maestros, que ese sueño lo había tenido hace 7 años, todo fue conectando, todo fue conectando. Y yo dije, sí, gracias. Fue donde empecé a decir sí, gracias. Todas las mañanas, gracias. Es sembrar semillas. Y ser constantemente aclarándome mentalmente, porque nuestro universo es esto. Es nuestra mente. Y nuestra mente está conectada con la fuente, que es con Dios, con el universo. Y para mí el universo es el corazón de Dios, en el que si yo pido y ya lo veo, es como haber lanzado una flecha directa al corazón de Dios, con tanto amor que sé que se va a dar.
en el que pido por mi papá, en el que pido por mi mamá, en el que pido por mí, en el que pido por cualquier persona que esté pasando por un mal momento. Porque eso también pasa. Hay una frase que dice, esto también pasará. Y la verdad es que la vida nos regala extraordinarias lecciones con envolturas muy extrañas. Y las mejores son en esos lados de oscuridad. Te puedo decir que ya no culpo la muerte de mi hermano. Estoy en un agradecimiento en el cual obviamente mis papás no lo entienden. Yo sí, pero yo le agradezco a mi hermano. Gracias, porque esto era parte. Tenía que pasar. Uh-huh. Y lo que tenga que pasar es gracias. No es fácil trabajarte internamente siendo una mamá que sabes que no sabes si primero se va a morir un hijo o primero eres tú. El trabajar constantemente en el que somos seres humanos, pero solo estamos pasando una experiencia humana, en el que somos espíritus atravesando por experiencias humanas. Solo venimos a eso, a aprender y, por supuesto, a ciclos. Qué lindo lo que nos cuentas. Conecto con muchas de las cosas que dices. Creo que Dios hace todo perfecto y a veces nos demoramos en descubrirlo. Tienen que pasarnos muchas cosas para darnos cuenta. Uh-huh. Y es algo bonito de lo que quiero recalcar, que por qué decidí hacer este podcast, porque quizás si yo hubiera escuchado esto hace 5 años, hace 8 años, hace 2 años, hace el tiempo que sea, hubiera dicho, hey, esta parte me pasa lo mismo, estoy sintiendo lo mismo, me sentía así. ¿Y por qué esperar a que te suceda algo para que digas, ay, mejor hubiera optado por esto? En vez de maldecir, de enojarme, puedo agradecer, puedo bendecir, puedo perdonar. Si estás de acuerdo, el perdón es el primer paso para que todo empiece a cambiar. Sí. Porque si no hay perdón, no, con nosotros y a los demás. Sí. Sí, porque, por ejemplo, dice un buen mentor, el super maestro de vida, que es Mario Alonso Puig, él lo dice así: el no perdonarte a ti mismo es cargar una culpa. Y esa culpa, si llega a la vergüenza, es dañino emocionalmente. Y las emociones nos enferman. Entonces, primero llega un pensamiento y de ese pensamiento activa una emoción. Y de esa emoción depende de tu actitud. Es un sentimiento. Entonces, ¿cuándo es el momento de activar ese pensamiento? Es diferente. Va a ser diferente. Sí hay de otra. En los primeros minutos de la mañana. Uh-huh. Hace unos días estaba escuchando, estoy metiéndome muchos podcasts en la cabeza, y decía, ¿qué haces distinto? ¿Cómo puedes empezar algo a ser distinto? Decía, desde lo que te levantas. En vez de agarrar el celular, da gracias y haz una pequeña oración. Demórate 1 o 2 minutos. Porque ahora lo primero que hacemos es nos levantamos y ¿quién me escribió? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Nos hemos envuelto tanto, nos hemos dejado llevar tanto por la tecnología, por la adicción a las redes, que nos hemos olvidado de esta conexión con Dios. Pero bueno, si es que tuvieras y pudieras regresar en el tiempo y hablar con esa niña de entre 12 y 14 años, que fue donde tu vida cambió, sabiendo todo lo que hoy sabes, ¿qué le dirías? ¡Wow! Para empezar la abrazaría. Le daría un abrazo en donde, de verdad, con ese abrazo le diría al oído, va a haber cosas
muy fuertes, terribles, pero te prometo que Dios no nos va a soltar. Tú te vas a soltar. Tú vas a poner muros, pero Él no se va a rendir. Él no... Mira, tú puedes evitar que brille ante ti, levantando el muro que tú quieras, pero no puedes evitar que atraviese esa luz hacia ti. Eso es lo que le diría, con un abrazo muy, muy fuerte. Qué bonito. Bueno, cambiemos del mod. Ahora estás... El poder soltar y decir esto sin quebrarse de la manera que uno quisiera te hace dar cuenta de que valió la pena. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás ahora? Vivo trabajando internamente para vivir en paz interna. Hay veces que sí llega... Es constante trabajo. Hay veces que llegan noches oscuras, pero es sentarme a escucharlas. Ya no es de, ay, le voy a hablar a una amiga. Es que no me siento bien. Hola, ¿cómo estás? Y dime. No, o sea, es que es un trabajo. Es tomarlo en serio. Fue un compromiso conmigo misma en el cual yo dije, lo voy a hacer. Me siento plena. He tocado cuando medito, ya no es ahora de que necesito un momento de total silencio. No. Ya sé lo que es la presencia. Ahorita en este momento es de total presencia. No es de que estoy aquí, pero mi mente está en otro lado. No, es total y plena presencia. Ya lograste conectar tu mente con tu espíritu. En eso trabajo. Qué bueno, qué bonito. Bueno, para terminar, como el podcast dice, es aprende, emprende, viaja. Quiero que me des la primera definición que se te venga a la cabeza con aprender. Aprender. ¿Qué, si es que podrías decirle a alguien qué debería aprender, qué sería lo que debe aprender? A conocerse uno mismo. A conocerte a ti mismo. Eso es un camino de aprendizaje constante toda la vida. Es un eterno aprendiz. Es un diario aprendes. Pero es fabuloso. La palabra emprende no solo quiere decir de que tienes un negocio, sino de que estás arrancando algo. Si es que tuvieras que decir que emprenda, que tome acción, ¿en qué sería? Creer en uno mismo. Creer en uno mismo, en ese emprendimiento del... es que yo hablo de semillas porque eso es lo que es en mi llamado. Entonces mi llamado fue que es enseñar lo que es el amor, el miedo, todo eso. Y es sembrar semillas de amor incondicional. Entonces, el emprender es creer en ti sembrando esa semilla. Porque el fruto es como cuando ese emprendimiento está en vuelo automático, de que ya te está dando ese emprendimiento. Entonces, cuando se siembra una semilla de creer en ti, los frutos son extraordinarios. Aprende a conocerte, cree en ti. Y si tuvieras que viajar, ¿a dónde te gustaría viajar? Pues la verdad es que hace tiempo estaba con que yo en mi mood de la espiritualidad en el pasado para seguir aprendiendo. Pero era quedarme ahí, ya no había más que trabajar. Entonces me encanta viajar en mi presente, en mi aquí y en mi ahora. Y viajar, obviamente, sí, me gustaría ir a África, me gustaría ir a Zanzíbar, me gustaría ir a lugares en donde puedo ver que, por ejemplo, en África están súper conectados con la espiritualidad. En el que ellos no lo saben, lo llaman de otra manera. Pero es
el verificar que todos los caminos, todas las religiones, todas las ideologías conducen a un mismo punto, que es el amor. Entonces ahí sí, viajaría. Qué chévere, muchas gracias. Ha sido una linda conversación, te agradezco mucho. A las personas que no te conocen y te quieren seguir, cuéntales en dónde te pueden ubicar, cómo te pueden ubicar. Pues mira, estoy en redes sociales de Instagram como Mone